Saturnino Herrán fue un pintor de almas y emociones recónditas, como dijo su entrañable amigo, el poeta Ramón López Velarde. Murió a los 31 años y la obra realizada en su brevísima vida creativa es fundamental para la historia de la plástica mexicana del siglo XX. Saturnino es el grande de los grandes del modernismo mexicano, quien abre propiamente la pintura moderna mexicana, y sus personajes tienen esta fuerza, esta dignidad, esta sensualidad que posteriormente marcaría a los que fueron sus alumnos, los futuros muralistas. E incluso muere estando en el mediodía de sus dones, ¿sí? Murió jovencísimo cuando estaba haciendo todavía obras maestras. Es decir, es un pintor que no conoció declives, o como dice Carlos Fuentes, no conoció la imperfección, o como decían de Andrea del Sarto en el Renacimiento, es un pintor sin errores. Saturnino nace en 1887, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Aguascalientes estaba viviendo unos procesos muy fuertes sociales, y como ciudad, unos pocos años antes había llegado el ferrocarril, había llegado a todas las ciudades de México, pero lo importante era aquí que había llegado junto con los talleres del ferrocarril. Eso dio empleo, dio movimiento y cambió el ritmo de la ciudad. Fue el hijo unigénito de Josefina Guinchard y José Herrán y Volado, dueño de la única librería que había en la ciudad. El padre de Saturnino es un hombre liberal, pertenece a estas familias que apoyan el movimiento de reforma. Es un hombre que es un inventor. Él tiene membresía en las academias de inventores europeas, la de París, la de Londres, la de Berlín, y inventa y se hacen los prototipos de una máquina de escribir mecánica, una calculadora mecánica. Yo la usaba en la escuela también, ¿no? Y era la envidia de todos los profesores. Entonces crece rodeado de libros. Su padre, aparte, él le gustaba el teatro, la poesía, tenía también este tipo de amistades. El 18 de enero de 1903, José Herrán y Volado murió repentinamente. Saturnino y su madre se trasladaron a la Ciudad de México. Dice López Velarde que la gran amante de Saturnino Herrán es la Ciudad de México. Es aquí donde verdaderamente se forma, se desarrolla y llega a su culminación. Cuando llega Saturnino y su madre a la Ciudad de México, bueno, él se queda deslumbrado, no podía creer que hubiera incluso coches ya, los tranvías, la luz eléctrica, había ya teléfono, telégrafo. Se instalan en Mesones 82, que es una casa que son 2 departamentos, pero que en ese tiempo era una sola casa, que entre otras cosas es un punto de reunión, y ahí pintó siempre. Saturnino comenzó su formación en la antigua Academia de San Carlos, convertida ya en la Escuela Nacional de Bellas Artes. A mí me sorprende mucho que él llegara a la Academia en 1904 y fuera incorporado de inmediato al grupo de Fabrés. El grupo de Fabrés en dibujo era un grupo avanzado. Hay que recordar que en esa época la academia no estaba en disposición de primer grado, segundo grado, tercer grado, exámenes y demás, sino que tú llegabas como aspirante y entonces un jurado de profesores te hacía una evaluación y ellos te organizaban personalmente tu trabajo académico. Lo que dice la crítica, que lo importante de Fabrés fue la parte del dibujo y que Gedovius ante todo fue la parte de la pintura, sobre todo en la composición y lo que llama Víctor Muñoz la armonía cromática o el destellante colorido que hay
en varios de sus cuadros. Fabrés hace todo un movimiento dentro de la academia y los impulsa a crear lo propio, que llega el doctor Atl y refuerza esta parte. Gerardo Murillo viene de Europa, se ingresa como docente a la academia y entonces él lo que les decía a los muchachos era que tenían que crear un arte propio y monumental. Creo que esas palabras marcaron fuertemente a Saturnino. Él es un maestro que está en contra de esta idea que se tiene en México de tener una imitación metropolitana, es decir, copiar Europa como si fuéramos un satélite europeo. Él sabe que nos constituye una cultura de 3000 años. Necesitamos crear un arte nacional propio, monumental. Tenemos todo, no tenemos que pedirle a ninguna otra cultura. Y Saturnino, bueno, Saturnino vivió esto en su casa. Él sabía todas estas fuentes. A partir de 1907, Saturnino colaboró como dibujante con el arqueólogo Leopoldo Batres, quien había comenzado a realizar excavaciones en Teotihuacán. El hecho de que él haya estado atendiendo, apoyando, ¿no?, el trabajo arqueológico para registrar obra mural en Teotihuacán fue definitivo para su reflexión sobre la cultura mexicana y el reconocimiento del mundo mesoamericano como culturalmente válido. Dibujó las pinturas murales que habían dejado los teotihuacanos en el edificio de la agricultura, que ya no existen. Sabemos de ellos solamente gracias a los dibujos que Leopoldo ordenó a Saturnino que los dibujara. En 1908 comenzó la etapa de consolidación profesional de Saturnino Herrán, y una muestra representativa de ella es Labor. Es una pieza sorprendente para un alumno en ese momento. Esa pieza le da el primer lugar en pintura en 1908 y hay una composición establecida en 2 o 3 planos muy importantes en el cuadro, que son colocar en el primer plano toda la escena de la parte enriquecedora del trabajo en relación con el mantenimiento de la familia, y en el segundo plano el esfuerzo físico del trabajo bajo la fuerza de la luz, ¿no?, en este patio donde están laborando estos trabajadores. Y un tercer plano que sería pues la ambientación del lugar, del sitio, todo perfectamente articulado en una estructura compositiva y en un manejo cromático de gran valía, ¿no? En 1909, mientras estaba en el último curso de la Academia de San Carlos, Saturnino Herrán fue nombrado profesor interino de dibujo. Esta también es como otro punto muy importante para resaltar a Saturnino Herrán, en el sentido de que él era alumno y maestro a la vez. Entonces, debió de haber sido muy bueno desde ese momento. No a cualquiera se le dan esas oportunidades. De ese año datan lienzos como La cosecha y Molino de vidrio, en los que comenzó a plasmar motivos costumbristas como la familia y el esfuerzo físico del trabajo. Por ahí tenemos también otro cuadro que es Vendedoras de ollas, que es una pieza que a mí me interesa mucho porque se trata ya de una mirada plástica en Saturnino, muy aguda. Es decir, esta escena cotidiana seguramente fue encontrada por él recorriendo las calles y los mercados de la ciudad.
La localización de estos personajes en esta mañana, en esta luz matutina, hace que vaya a su estudio y construya una especie de foro, una escenografía en la cual él va a colocar a sus modelos. Saturnino Herrán fue el primer mexicano que pintó obreros y campesinos, y en él se basan los muralistas, cuyo trabajo ha sido más difundido. Y los modelos que tomaba de personajes los tomaba de la calle. Si uno se deja ver de principio y dice, ah, qué buen cuadro, se deja ver por la composición, pero ya cuando se detiene y empieza a ver las manos, empieza a ver la ropa y empieza a ver el rostro, se nota toda la indigencia de los personajes. Yo lo que más admiro en Herrán, lo que habla López Velarde, ese pincel verídico, ¿no? La precisión y la realidad al mismo tiempo. El último proyecto escolar de Saturnino Herrán fue el tríptico de La leyenda de los volcanes, que concluyó en 1912. Esta es una representación del amor, de la pasión, del simbolismo, y es una búsqueda de lo mexicano a través de nuevas representaciones. Es decir, toma un tema que es muy común, muy mexicanizado, una leyenda que conoce la población y la recrea. Los cuerpos son sumamente estilizados, incluso alargados, la sensualidad de la mujer, el hombre está desnudo, el paisaje es de ensoñación, las formas son muy orgánicas. Lo que hemos observado es que la obra de Saturnino se multiplica y se vuelve realmente muy productiva a partir del año 12. Dispone de más tiempo o su capacidad, digamos, creativa es mayor. Sé que no paraba, es decir, no había descanso, era obsesivo en la elaboración de su trabajo. En 1912, el Día de la Candelaria, se conocen Saturnino y Rosario en casa del general José González Salas, que es tío de Rosario. Ahí se conocen y no dejan de verse nunca más. Es un enamoramiento de estos fulminantes, y lo interesante aquí es que si vemos las figuras femeninas que construye Saturnino, antes de este periodo, van a evolucionar muchísimo con el contacto con Rosario. A partir de ahí, él construye una imagen de una mujer totalmente diferente. Ya son cuerpos mucho más sensuales, ya no son lánguidos, ya tienen fuerza, ya tienen este talante de mujer independiente, de mujer individual. En 1914 se casó con Rosario Arellano y ese mismo año pintó uno de sus cuadros más famosos, Tehuana. La modelo es la esposa, es Rosario. Es un cuadro muy enigmático, muy emblemático. A la vez, creo que responde a estos estandartes del modernismo, de los cuerpos andróginos. El andrógino formaba una parte importante de los personajes que se pintaban. Es decir, no se sabía si era hombre o si era mujer, pero no es el único. Hay uno que se llama Bugambilias, que es impresionante porque pinta a un personaje que no sabe si es hombre. Su cara es muy masculina, pero luego el torso deja ver un busto femenino, pero apenas se nota. La Tehuana a mí me parece que tiene elementos para diversos planos de lectura, pero sin duda la composición y la postura de la modelo, el mismo tocado de la zona, es muy intenso. Él buscaba elementos en el ropaje que identificaran regiones, ¿no? O lugares. Por eso tiene ahí varias prendas que incluso rentaban para poder tener
el vestuario de sus modelos, ¿no? De sus temáticas. Me gusta mucho el cuadro famoso de La Teguana, pero me gusta nada más el tocado, ¿no? Como que se roba todo el color, o la negación del color, o la afirmación del color, que es el blanco. Llena la vista, como el cempasúchil llena el cuadro de la ofrenda, aunque uno se detenga y vea después los admirables detalles. Una de las influencias de Saturnino Herrán fue el pintor británico Frank Brangwen, cuyas obras pudieron haber inspirado cuadros como La Ofrenda. La Ofrenda es un ejemplo también de la incorporación de las temáticas modernistas en su preocupación. Él va a encontrar la posibilidad de hablarnos de este asunto de una representación iconográfica de la vida misma, ¿no? Por eso sus personajes son una niña, una joven, un hombre joven, un viejo, etc., ¿no? Es decir, todos ellos van en esta vida navegando por los canales de Xochimilco. En los años posteriores a la Decena Trágica, Herrán volvió a la técnica del dibujo acuarelado. Está pintando sobre pinturas ya realizadas, y eso nos habla de una carencia económica natural de los años de esa época para resolver esta necesidad de seguir creando. El trabajo con los lápices de color y los lápices de carbón va a ser complementada con transparencias logradas con acuarela, que le permiten a él entonces desarrollar esta técnica que vamos a conocer como lápices y acuarela. No tiene gran truco, pero sí una gran versatilidad y una gran destreza en Saturnino. En 1914, el entonces director de la Academia de Bellas Artes convocó a diversos artistas a presentar proyectos para decorar los muros del nuevo Teatro Nacional. Es una convocatoria que hace Gerardo Murillo para decorar lo que se está construyendo, que era el Teatro Nacional, lo que es hoy el Palacio de Bellas Artes. Y Saturnino decide hacer esta pieza, que es un tríptico y que iba a estar colocado en la parte superior de la entrada principal al teatro, es decir, dentro del vestíbulo. Es la representación de una ofrenda indígena, de una ofrenda española, católica, y la parte central es un sincretismo entre el Acuatlicue y el Cristo. Para resolver la temática y el sentido, digamos, simbólico de esta pieza, Saturnino seguramente batalla varias semanas o varios meses hasta que encuentra en el Museo Nacional la imagen de Coatlicue y entiende que puede hacer una fusión de dos dioses, que sería Cristo y Coatlicue. Concibe la fusión de Cristo con la Coatlicue como la muestra perfecta de lo que es el mestizaje. No hay forma de separarnos. Somos mestizos y venimos tanto de los españoles como de los indígenas. Entre las obras emblemáticas de Saturnino Herrán se encuentra la serie de Las Criollas. Tórtola Valencia era una bailarina, era española y vino a presentarse a la Ciudad de México. Ellos tenían como un grupo que se reunían, eran los amigos. Al parecer fueron a verla y les encantó. Todos estaban fascinados con ella. Saturnino le pide que si la puede pintar
Ella le dice que sí, ella acepta, posa y hace la criolla de la mantilla. Las metáforas se construyen a partir del paisaje o de la fruta en relación sobre todo con los espacios del deseo y de la sensualidad. Están, contextualizadas en esa búsqueda de una alegoría, un sistema metafórico de referencias a la vida emocional, sensual, sexual, que caracteriza nuestra vida, ¿no?, cotidiana. En 1917, Saturnino pintó una de sus obras más notables, El Cofrade de San Miguel. López Velarde escribe un texto que a él no le gustaban ese tipo de Cristos, pero que en Herrán lo había hecho magistralmente porque había hecho un Redentor víctima de todo, aún de los soez, que él prefería los Cristos tipo Cristo Velázquez, esos Cristos límpidos que solo tienen la huella de la lanzada en el costado, ¿no? Eso lo dice en el texto del Cofrade de San Miguel López Velarde. Paralelamente, continuaba trabajando en el tríptico de nuestros dioses, pero no logró terminarlo. Se quedó a medias, se quedó sin pintar y no se pudo destinar al lugar a donde se había programado instalar. Saturnino empieza a estar enfermo desde 1915. Empieza a perder peso notablemente. Tiene una gastritis muy aguda que en ese tiempo pues no se podía curar. Se le hace un falso estómago y entonces esto desemboca en un cáncer de esófago. No fue diagnosticado como tal y muere en la segunda operación. Murió el 8 de octubre de 1918 rodeado de sus amigos. López Velarde escribió La oración fúnebre. En el caso de los amigos, es tal el sentimiento que en 6 semanas organizan una exposición con su obra, cosa que es maravilloso, pero al mismo tiempo complicado, porque prácticamente toman todo lo que tenían en el taller y con eso hacen la exposición en el Jockey Club, ahora la Casa de los Azulejos, muy visitada la exposición. El proyecto iba acompañado también de venta de obra. Se logra el acuerdo para el gobierno mexicano de comprar prácticamente el 70%, 80% de la obra completa de Saturnino. Por lo menos se mantuvo reunida la obra, que ya fue ganancia. Carlos Fuentes escribió un texto fantástico que es Saturnino en la encrucijada y compara a Saturnino con Velázquez, lo compara con Gauguin. Tener a Saturnino Herrán en Aguascalientes para el museo es un lujo y un orgullo. Tener la colección más importante nos permite trabajar como museo con la cuestión del patrimonio y también con la cuestión de la valoración de los artistas locales. Saturnino es buscado tanto por el público local como por el público nacional, pero también internacional. Los grandes especialistas vienen al museo y buscan a Saturnino. Es el gran dibujante, el gran pintor. Esto es para nosotros pues un gran orgullo y también una gran responsabilidad y un gran compromiso. Saturnino Herrán fue un pintor de almas y emociones recónditas, como dijo su entrañable amigo, el poeta Ramón López Velarde. Murió a los 31 años
y la obra realizada en su brevísima vida creativa es fundamental para la historia de la plástica mexicana del siglo XX. Saturnino es el grande de los grandes del modernismo mexicano, quien abre propiamente la pintura moderna mexicana, y sus personajes tienen esta fuerza, esta dignidad, esta sensualidad que posteriormente marcaría a los que fueron sus alumnos, los futuros muralistas. E incluso muere estando en el mediodía de sus dones, ¿sí? Murió jovencísimo cuando estaba haciendo todavía obras maestras. Es decir, es un pintor que no conoció declives, o como dice Carlos Fuentes, no conoció la imperfección, o como decían de Andrea del Sarto en el Renacimiento, es un pintor sin errores. Saturnino nace en 1887, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Aguascalientes estaba viviendo unos procesos muy fuertes sociales, y como ciudad, unos pocos años antes había llegado el ferrocarril, había llegado a todas las ciudades de México, pero lo importante era aquí que había llegado junto con los talleres del ferrocarril. Eso dio empleo, dio movimiento y cambió el ritmo de la ciudad. Fue el hijo unigénito de Josefina Guinchard y José Herrani Volado, dueño de la única librería que había en la ciudad. El padre de Saturnino es un hombre liberal, pertenece a estas familias que apoyan el movimiento de reforma. Es un hombre que es un inventor. Él tiene membresía en las academias de inventores europeas, la de París, la de Londres, la de Berlín, y inventa y se hacen los prototipos de una máquina de escribir mecánica, una calculadora mecánica. Yo la usaba en la escuela también, ¿no? Y era la envidia de todos los profesores. Entonces crece rodeado de libros. Su padre, aparte, él le gustaba el teatro, la poesía, tenía también este tipo de amistades. El 18 de enero de 1903, José Herrani Volado murió repentinamente. Saturnino y su madre se trasladaron a la Ciudad de México. Dice López Velarde que la gran amante de Saturnino Herrán es la Ciudad de México. Es aquí donde verdaderamente se forma, se desarrolla y llega a su culminación. Cuando llega Saturnino y su madre a la Ciudad de México, bueno, él se queda deslumbrado, no podía creer que hubiera incluso coches ya, los tranvías, la luz eléctrica, había ya teléfono, telégrafo. Se instalan en Mesones 82, que es una casa que son 2 departamentos, pero que en ese tiempo era una sola casa, que entre otras cosas es un punto de reunión, y ahí pintó siempre. Saturnino comenzó su formación en la antigua Academia de San Carlos, convertida ya en la Escuela Nacional de Bellas Artes. A mí me sorprende mucho que él llegara a la Academia en 1904 y fuera incorporado de inmediato al grupo de Fabrés. El grupo de Fabrés en dibujo era un grupo avanzado. Hay que recordar que en esa época la academia no estaba en disposición de primer grado, segundo grado, tercer grado, exámenes y demás, sino que tú llegabas como aspirante y entonces un jurado de profesores te hacía una evaluación y ellos te organizaban personalmente tu trabajo académico. Lo que dice la crítica es que lo importante de Fabrés fue la parte del dibujo y que Gedovius ante todo fue la parte de la pintura, sobre todo en la composición y lo que llama Víctor Muñoz la armonía cromática o el destellante colorido que hay en varios de sus cuadros. Fabrés hace todo un movimiento dentro de la academia y los impulsa a crear lo propio.
que llega el doctor Atl y refuerza esta parte. Gerardo Murillo viene de Europa, se ingresa como docente a la academia y entonces él lo que les decía a los muchachos era que tenían que crear un arte propio y monumental. Creo que esas palabras marcaron fuertemente a Saturnino. Él es un maestro que está en contra de esta idea que se tiene en México de tener una imitación metropolitana, es decir, copiar Europa como si fuéramos un satélite europeo. Él sabe que nos constituye una cultura de 3000 años. Necesitamos crear un arte nacional propio, monumental. Tenemos todo, no tenemos que pedirle a ninguna otra cultura. Y Saturnino, bueno, Saturnino vivió esto en su casa. Él sabía todas estas fuentes. A partir de 1907, Saturnino colaboró como dibujante con el arqueólogo Leopoldo Batres, quien había comenzado a realizar excavaciones en Teotihuacán. El hecho de que él haya estado atendiendo, apoyando, ¿no?, el trabajo arqueológico para registrar obra mural en Teotihuacán fue definitivo para su reflexión sobre la cultura mexicana y el reconocimiento del mundo mesoamericano como culturalmente válido. Dibujó las pinturas murales que habían dejado los teotihuacanos en el edificio de la agricultura, que ya no existen. Sabemos de ellos solamente gracias a los dibujos que Leopoldo ordenó a Saturnino que los dibujara. En 1908 comenzó la etapa de consolidación profesional de Saturnino Herrán, y una muestra representativa de ella es Labor. Es una pieza sorprendente para un alumno en ese momento. Esa pieza le da el primer lugar en pintura en 1908 y hay una composición establecida en 2 o 3 planos muy importantes en el cuadro, que son colocar en el primer plano toda la escena de la parte enriquecedora del trabajo en relación con el mantenimiento de la familia, y en el segundo plano el esfuerzo físico del trabajo bajo la fuerza de la luz, ¿no?, en este patio donde están laborando estos trabajadores. Y un tercer plano que sería pues la ambientación del lugar, del sitio, todo perfectamente articulado en una estructura compositiva y en un manejo cromático de gran valía, ¿no? En 1909, mientras estaba en el último curso de la Academia de San Carlos, Saturnino Herrán fue nombrado profesor interino de dibujo. Esta también es como otro punto muy importante para resaltar a Saturnino Herrán, en el sentido de que él era alumno y maestro a la vez. Entonces, debió de haber sido muy bueno desde ese momento. No a cualquiera se le dan esas oportunidades. De ese año datan lienzos como La cosecha y Molino de vidrio, en los que comenzó a plasmar motivos costumbristas como la familia y el esfuerzo físico del trabajo. Por ahí tenemos también otro cuadro que es Vendedoras de ollas, que es una pieza que a mí me interesa mucho porque se trata ya de una mirada plástica en Saturnino, muy aguda. Es decir, esta escena cotidiana seguramente fue encontrada por él recorriendo las calles y los mercados de la ciudad. La localización de estos personajes en esta mañana, en esta luz matutina, hace que vaya a su estudio y
construya una especie de foro, una escenografía en la cual él va a colocar a sus modelos. Saturnino Herrán fue el primer mexicano que pintó obreros y campesinos, y en él se basan los muralistas, cuyo trabajo ha sido más difundido. Y los modelos que tomaba de personajes los tomaba de la calle. Si uno se deja ver de principio y dice, ah, qué buen cuadro, se deja ver por la composición, pero ya cuando se detiene y empieza a ver las manos, empieza a ver la ropa y empieza a ver el rostro, se nota toda la indigencia de los personajes. Yo lo que más admiro en Herrán, lo que ha... Europa como si fuéramos un satélite europeo. Él sabe que nos constituye una cultura de 3000 años. Necesitamos crear un arte nacional propio, monumental. Tenemos todo, no tenemos que pedirle a ninguna otra cultura. Y Saturnino, bueno, Saturnino vivió esto en su casa. Él sabía todas estas fuentes. A partir de 1907, Saturnino colaboró como dibujante con el arqueólogo Leopoldo Batres, quien había comenzado a realizar excavaciones en Teotihuacán. El hecho de que él haya estado atendiendo, apoyando, ¿no?, el trabajo arqueológico para registrar obra mural en Teotihuacán fue definitivo para su reflexión sobre la cultura mexicana y el reconocimiento del mundo mesoamericano como culturalmente válido. Dibujó las pinturas murales que habían dejado los teotihuacanos en el edificio de la agricultura, que ya no existen. Sabemos de ellos solamente gracias a los dibujos que Leopoldo ordenó a Saturnino que los dibujara. En 1908 comenzó la etapa de consolidación profesional de Saturnino Herrán, y una muestra representativa de ella es Labor. Es una pieza sorprendente para un alumno en ese momento. Esa pieza le da el primer lugar en pintura en 1908 y hay una composición establecida en 2 o 3 planos muy importantes en el cuadro, que son colocar en el primer plano toda la escena de la parte enriquecedora del trabajo en relación con el mantenimiento de la familia, y en el segundo plano el esfuerzo físico del trabajo bajo la fuerza de la luz, ¿no?, en este patio donde están laborando estos trabajadores. Y un tercer plano que sería pues la ambientación del lugar, del sitio, todo perfectamente articulado en una estructura compositiva y en un manejo cromático de gran valía, ¿no? En 1909, mientras estaba en el último curso de la Academia de San Carlos, Saturnino Herrán... de nuevas representaciones. Es decir, toma un tema que es muy común, muy mexicanizado, una leyenda que conoce la población y la recrea. Los cuerpos son sumamente estilizados, incluso alargados, la sensualidad de la mujer, el hombre está desnudo, el paisaje es de ensoñación, las formas son muy orgánicas. Lo que hemos observado es que la obra de Saturnino se multiplica y se vuelve realmente muy productiva a partir del año 12. Dispone de más tiempo o su capacidad, digamos, creativa es mayor. Sé que no paraba, es decir, no había descanso, era obsesivo en la elaboración de su trabajo. En 1912, el día de la Candelaria, se conocen Saturnino y Rosario en casa del general José González Salas, que es tío de Rosario. Ahí se conocen y no dejan de verse nunca más. Es
un enamoramiento de estos fulminantes. Y lo interesante aquí es que si vemos las figuras femeninas que construye Saturnino, antes de este periodo, van a evolucionar muchísimo con el contacto con Rosario. A partir de ahí, él construye una imagen de una mujer totalmente diferente. Ya son cuerpos mucho más sensuales, ya no son lánguidos, ya tienen fuerza, ya tienen este talante de mujer independiente, de mujer individual. En 1914 se casó con Rosario Arellano y ese mismo año pintó uno de sus cuadros más famosos, Tehuana. La modelo es la esposa, es Rosario. Es un cuadro muy enigmático, muy emblemático. A la vez, creo que responde a estos estandartes del modernismo, de los cuerpos andróginos. El andrógino formaba una parte importante de los personajes que se pintaban. Es decir, no se sabía si era hombre o si era mujer. Pero no es el único. Hay uno que se llama Bugambilias, que es impresionante porque pinta a un personaje que no sabe si es hombre. Su cara es muy masculina, pero luego el torso deja ver un busto femenino, pero apenas se nota. De Tehuana a mí me parece que tiene elementos para... Herrán fue nombrado profesor interino de dibujo. Esta también es como otro punto muy importante para resaltar a Saturnino Herrán en el sentido de que él era alumno y maestro a la vez. Entonces debió de haber sido muy bueno desde ese momento, no a cualquiera se le dan esas oportunidades. De ese año datan lienzos como La cosecha y Molino de vidrio, en los que comenzó a plasmar motivos costumbristas como la familia y el esfuerzo físico del trabajo. Por ahí tenemos también otro cuadro que es Vendedoras de ollas, que es una pieza que a mí me interesa mucho porque se trata ya de una mirada plástica en Saturnino muy aguda. Es decir, esta escena cotidiana seguramente fue encontrada por él recorriendo las calles y los mercados de la ciudad. La localización de estos personajes en esta mañana, en esta luz matutina, hace que vaya a su estudio y construya una especie de foro, una escenografía en la cual él va a colocar a sus modelos. Saturnino Herrán fue el primer mexicano que pintó obreros y campesinos, y en él se basan los muralistas, cuyo trabajo ha sido más difundido. Y los modelos que tomaba de personajes los tomaba de la calle. Si uno se deja ver de principio y dice, qué buen cuadro, se deja ver por la composición, pero ya cuando se detiene y empieza a ver las manos, empieza a ver la ropa y empieza a ver el rostro, se nota toda la indigencia de los personajes. Yo lo que más admiro en Herrán, lo que habla López Velarde, ese pincel verídico, ¿no? La precisión y la realidad al mismo tiempo. El último proyecto escolar de Saturnino Herrán fue el tríptico de La leyenda de los volcanes, que concluyó en 1912. Esta es una representación del amor, de la pasión, del simbolismo, y es una búsqueda de lo mexicano a través de... Saturnino Herrán fue un pintor de almas y emociones recónditas, como dijo su entrañable amigo, el poeta Ramón López Velarde.
Murió a los 31 años y la obra realizada en su brevísima vida creativa es fundamental para la historia de la plástica mexicana del siglo XX. Saturnino es el grande de los grandes del modernismo mexicano, quien abre propiamente la pintura moderna mexicana, y sus personajes tienen esta fuerza, esta dignidad, esta sensualidad que posteriormente marcaría a los que fueron sus alumnos, los futuros muralistas. E incluso muere estando en el mediodía de sus dones, ¿sí? Murió jovencísimo cuando estaba haciendo todavía obras maestras. Es decir, es un pintor que no conoció declives, o como dice Carlos Fuentes, no conoció la imperfección, o como decían de Andrea del Sarto en el Renacimiento, es un pintor sin errores. Saturnino nace en 1887, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Aguascalientes estaba viviendo unos procesos muy fuertes sociales, y como ciudad, unos pocos años antes había llegado el ferrocarril, había llegado a todas las ciudades de México. Pero lo importante era aquí que había llegado junto con los talleres del ferrocarril. Eso dio empleo, dio movimiento y cambió el ritmo de la ciudad. Fue el hijo unigénito de Josefina Guinchard y José Herrán y Volado, dueño de la única librería que había en la ciudad. El padre de Saturnino es un hombre liberal, pertenece a estas familias que apoyan el movimiento de reforma. Es un hombre que es un inventor. Él tiene membresía en las academias de inventores europeas, la de París, la de Londres, la de Berlín, y inventa y se hacen los prototipos de una máquina de escribir mecánica, una calculadora mecánica. Yo lo usaba en la escuela también, ¿no? Y era la envidia de todos los profesores. Entonces crece rodeado de libros. Su padre, aparte, él le gustaba el teatro, la poesía, tenía también este tipo de amistades. El 18 de enero de 1903, José Herrán y Volado murió repentinamente. Saturnino y su madre se trasladaron a la Ciudad de México. Dice López Velarde que la gran amante de Saturnino Herrán es la Ciudad de México. Es aquí donde verdaderamente se forma, se desarrolla y llega a su culminación. Cuando llega Saturnino y su madre a la Ciudad de México, bueno, él se queda deslumbrado, no podía creer que hubiera incluso coches ya, los tranvías, la luz eléctrica, había ya teléfono, telégrafo. Se instalan en Mesones 82, que es una casa que son 2 departamentos, pero que en ese tiempo era una sola casa, que entre otras cosas es un punto de reunión. Y ahí pintó siempre. Saturnino comenzó su formación en la antigua Academia de San Carlos, convertida ya en la Escuela Nacional de Bellas Artes. A mí me sorprende mucho que él llegara a la Academia en 1904 y fuera incorporado de inmediato al grupo de Fabrés. El grupo de Fabrés en dibujo era un grupo avanzado. Hay que recordar que en esa época la Academia no estaba en disposición de primer grado, segundo grado, tercer grado, exámenes y demás, sino que tú llegabas como aspirante y entonces un jurado de profesores te hacía una evaluación y ellos te organizaban personalmente tu trabajo académico. Lo que dice la crítica es que lo importante de Fabrés fue la parte del dibujo y que Gedovius ante todo fue la parte de la pintura, sobre todo en la composición y lo que llama Víctor Muñoz la armonía cromática o el destellante colorido que hay en varios de sus cuadros. Fabrés hace todo un movimiento dentro de la Academia
y los impulsa a crear lo propio. Que llega el doctor Atl y refuerza esta parte. Gerardo Murillo viene de Europa, se ingresa como docente a la academia y entonces él lo que les decía a los muchachos era que tenían que crear un arte propio y monumental. Creo que esas palabras marcaron fuertemente a Saturnino. Él es un maestro que está en contra de esta idea que se tiene en México de tener una imitación metropolitana, es decir, copiar